Bueno, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, voy a regrabar la primera clase que habíamos tenido, que era de movimiento rectilíneo uniforme y, bueno, sistemas de referencia. Toda la parte de vectores no la voy a dar de nuevo porque, bueno, en todo caso cuando tengamos que usarla explicaré esa parte y listo. Bueno, tengo a mi primo acá que está en el Discord acá conmigo. Y Ahora, ahí está. Que bueno, él justo necesitaba ver MRU, así que bueno, mato dos pájaros de un tiro. Lo ayudo con MRU y de paso grabo esto y lo subo. Así que bueno, él va a estar acá preguntando, es el único que está acá. Y eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero con sistema de referencia. Ok. Bueno, primero, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un punto al que se le adiciona un sistema de ejes de coordenadas. ¿Bien? Entonces, un sistema de referencia puede ser como el punto desde donde se miden las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, imagínense que hay un observador, ¿bien? Que está viendo cómo se mueve, no sé, una mosca. Entonces, la mosca se va a ir moviendo y este observador va a ver, por ejemplo, la posición que va a tener la mosca en cada momento, ¿no? Entonces, va a tener un sistema de ejes de coordenada que pueden ser X y Z, que lo tienen los ojos, por decir algo. Y del sistema de coordenadas este, que es el del tipito este, va a haber un vector, que es el vector posición, que te va a indicar cuál es la posición de la mosca para cada momento del tiempo. Bueno, al vector posición se le suele poner la letra R. No sé por qué R de posición, pero se usa la R. Eh, que va a depender del tiempo. ¿Bien? Entonces la posición va a ser un vector que va a cambiar con el tiempo. Bien, nosotros no lo vamos a ver de esta manera igual, pero eso. O sea, vamos a tener una posición en X y en Y que va a ir cambiando. Entonces, bien, pero quédense con esto. ¿Un sistema de referencia qué es? Un sistema de referencia es un sistema de coordenadas desde donde el observador mide un evento, ¿no? Por ejemplo, una mosca que se vaya moviendo. Bueno, pueden haber dos sistemas de referencia distintos y los dos son igual de válidos, ¿no? Por ejemplo, tengo este sistema de referencia o puedo tener otro. ¿Bien? Puedo tener otra personita que tiene su propio sistema de eje X y Z. Y esta personita va a ver a la mosca desde este ángulo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener otro RDT, ¿sí? Otra posición en función del tiempo. Bien, entonces, a medida que vaya cambiando el tiempo, por ejemplo, en otro momento puede estar acá, entonces la posición de este va a ser así y la posición de este va a ser así. Bueno, va a ir cambiando con el tiempo. Ok, pero nada, lo que quería decir es que un sistema de referencia es eso, es un punto desde donde un observador mide una cosa y que pueden haber más de un sistema de referencia. Y una cosa que es importante es que todos los sistemas de referencia son igual de válidos. O sea, uno podría agarrar y elegir, podría agarrar y elegir este, o podría agarrar y elegir este, y los dos son igual de válidos. ¿Sí? O sea, no es que hay uno que sea, bueno, hay algunos que son mejores que otros dependiendo del problema, pero en general son todos igual de válidos. ¿Bien? Uno podría escribir las ecuaciones a partir de este o de este y harían lo mismo. ¿Bien? Entonces vamos a escribir eso. Un sistema. Ahí va. Bueno, entonces a veces va a convenir usar uno u otro dependiendo de cuál es el problema que estás planteando. Bien. Para el caso de un movimiento rectilíneo, ¿sí? No digo rectilíneo uniforme, sino solo rectilíneo, o sea, es un movimiento en una línea recta.
Que puede ser, no sé, una personita que está caminando por una calle y, no sé, va, después vuelve, después va de nuevo, después vuelve, después va, ¿no? Por ejemplo. Es un movimiento rectilíneo. No es uniforme porque la velocidad no es siempre la misma, sino que primero va, después viene, ¿bien? Pero es un movimiento rectilíneo, ¿bien? Es un movimiento que se mueve sobre una recta. Entonces, para un movimiento rectilíneo, es un movimiento random, ¿sí? Cualquier tipo de movimiento sobre una recta. Entonces, para un movimiento rectilíneo, ¿qué sistema de referencia me conviene? O sea, dijimos que el sistema de referencia yo puedo usar cualquiera para describir el movimiento, pero para el caso de un movimiento rectilíneo conviene usar uno concreto, que es el siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos una partícula que se mueve sobre esta recta. Esa sería la trayectoria. Bueno, si tenemos una partícula que se mueve, empieza acá, y se mueve para allá, por ejemplo, por decir algo. Entonces, conviene usar un sistema de referencia que esté sobre la recta. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que el sistema de referencia no esté sobre la recta, ¿no? Que por ejemplo esté acá. Tenemos un sistema X y Z que esté no sobre la recta, sino en cualquier lado. Bueno, el problema de usar un sistema de referencia así es que primero va a haber un vector posición que va a ser este, y cuando el vector se mueva, el vector va a ser este. Bueno, y como este es un movimiento, o sea, esta recta está flotando por ahí en cualquier lado, entonces fíjense que la posición en X, en Y y en Z de estos dos vectores son distintas. O sea, va a ir cambiando de forma aleatoria en función de cómo haya elegido yo esto, ¿sí? Entonces, si el movimiento es rectilíneo y yo elijo un sistema de referencia así, no está bueno. ¿Por qué? Porque para describir el sistema, yo voy a tener que usar tres coordenadas. Voy a tener que usar la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. ¿Bien? En cambio, si tenemos un movimiento que sabemos que es sobre una recta, ¿qué nos conviene usar? Bueno, nos conviene usar un sistema de referencia que esté sobre la recta y que uno de los ejes coincida con la recta. Por ejemplo, un sistema de referencia que fuera... Vamos a poner la partícula un poco más adelante, si me queda lindo el dibujo. Supongamos la partícula está acá. Bien, me conviene usar un sistema de referencia que esté sobre la recta, o sea, el puntito ese donde está apoyado el sistema esté sobre la recta y que uno de los ejes coincida con la recta. Por ejemplo, este eje de acá. Por lo general, cuando es un movimiento rectilíneo, el eje usamos la X, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser el Y o el Z, es lo mismo. Entonces, ponemos el eje X así, y el eje Y y el eje Z son perpendiculares. Entonces acá tenemos el eje Y, y perpendicular a este tenemos el eje Z. Bien. ¿Por qué nos conviene usar este sistema? Bueno, porque fíjense que esta partícula se va a ir moviendo sobre esta recta. ¿Bien? Y a medida que se mueva sobre esta recta, no va a cambiar ni la coordenada en Y ni la coordenada en Z. ¿Por qué? Porque como el sistema está apoyado sobre el eje, digamos, o sea, la coordenada en Y y la coordenada en Z son 0 porque son perpendiculares al eje Y, al eje X, perdón. ¿Sí? O sea, el eje Y y el eje Z son perpendiculares al eje X. Entonces, como el eje X está sobre la recta de movimiento, la coordenada en Y y la coordenada en Z son siempre 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros elegimos el sistema así, entonces la coordenada en Y y la coordenada en Z son siempre 0. Y eso está buenísimo, porque si la coordenada en Y y la coordenada en Z son siempre 0, solo tengo que decir dónde está la coordenada de X. ¿Sí? Entonces, para este tipo de movimientos solo tengo que decir una cosa, dónde es la coordenada en X. Para este tipo de movimientos solo tengo que decir dónde está la coordenada X. Bien, esa es la ventaja cuando tenemos un movimiento rectilíneo. Ponemos este sistema y le mandamos así. Bien. Bueno, y ahora sí, empezamos con
¿Tenés alguna duda, Belti, a todo esto? No, no, estamos. Dale, bueno, vamos con cualquier cosa pronto. Vamos con movimiento rectilíneo uniforme. Ok, el movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento rectilíneo, es uno en concreto. Bien, ¿qué es lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, que sea constante significa que es un número que no cambia, así que siempre lo mismo. Siempre vale, no sé, 8 metros por segundo. Siempre vale un número concreto y no cambia. Que la velocidad sea constante después se ve cuando veamos las leyes de Newton, que esto implica que la aceleración es cero. ¿Ok? O sea, intuitivamente, ¿qué sería esto? Bueno, que si la velocidad no cambia, es porque no había aceleración. ¿Sí? O, dicho de otra manera, si hubiera aceleración, entonces la velocidad cambiaría. ¿Bien? Entonces, que la velocidad no cambie implica que no hay aceleración. Por lo menos en la dirección de movimiento. Ok. Entonces, estaba diciendo que un MRU lo que caracteriza es que la velocidad es constante y como es un movimiento rectilíneo, podemos usar esto. ¿Bien? Podemos agarrar, y como yo sé que se mueve en una recta, voy a elegir un sistema de referencia conveniente que esté apoyado sobre la recta. ¿Sí? ¿Podría elegir cualquier otro para describir el movimiento? Sí, pero bueno, me conviene usar esto. Y es el que vamos a usar. Si hacemos eso, entonces las ecuaciones de movimiento para un cuerpo que se mueve en un MRU es así. Son x de t, que es x0 más b0 t menos t0. Ok, este es el x de t. Bien, ¿qué sería x de t? X es por la posición en X. Claro, como nosotros elegimos el sistema de referencia X coincidente con la recta de movimiento, entonces lo que vamos a describir es cómo cambia la coordenada en X a medida que avanza el tiempo. ¿Sí? Entonces, a medida que el tiempo vaya cambiando, lo que vamos a tratar de describir es cuál es la posición que va a tener el cuerpo en función del tiempo. Bien. Entonces, esta es la posición en función del tiempo y tenemos la velocidad, que es... Bueno, antes de escribir esto, vamos a hacer unas consideraciones. Antes de escribir la velocidad, vamos a tratar de ver algo. ¿Qué tenemos acá? Bien. Fíjate, yo podría escribir x de t de esta manera. Bueno, esto lo digo para quien esté viendo análisis. Bueno, Balti está viendo análisis, así que se lo digo a él. Esto de acá es la ecuación de una recta. Bien, o sea, yo a esto lo puedo llamar b, a esto lo puedo llamar m, y a esto lo puedo llamar... Bueno, esto es un poco complicado, pero ponerle que le digo x. Bien. Y esto es la ecuación de una recta. ¿Sí? Es mx más b. ¿Sí? O sea, yo esto de acá lo puedo escribir como i igual mx más b. O sea que lo que tenemos acá es la ecuación de una recta. Bien, ¿quién sería la pendiente de esta recta? Bueno, la pendiente de la recta para un movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad. ¿Ok? La velocidad inicial. Que recordemos que es constante. Como la velocidad es constante, esto significa que la pendiente no va a cambiar. Y entonces es siempre la misma. ¿Bien? ¿Eso se entendió el tip? Sí, sí. Dale. Entonces lo que tenemos acá es una función lineal. Y ahora vamos a describir eso que acabo de decir. Vamos a poner x de t es una función lineal. La pendiente es la velocidad inicial. Entonces la pendiente es la velocidad inicial. Esto es importante. Entonces En la... reunión de MRU, la velocidad es constante siempre. Siempre. Si es MRU, siempre es constante. ¿Ok? Es por definición, digamos. Bien. Entonces, x de t es una función lineal y la pendiente de esa recta es la velocidad inicial. Que como la velocidad inicial es constante, y como la velocidad Ahí va la pregunta. es constante, entonces no cambia. Y está bien que no cambie, porque es una recta. ¿Sí? O sea, la pendiente no puede cambiar. O sea, si vos dibujas una recta,
sea, no puede cambiar la pendiente. ¿Bien? O sea, en cada momento del movimiento la pendiente tiene que ser siempre la misma. ¿Sí? Bueno, y en análisis vieron la ecuación de la recta que podían sacar cuánto vale la pendiente. ¿Sí? ¿Cuánto vale la pendiente M? La pendiente es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, la misma fórmula se puede hacer acá en física. Solo que cambiando los nombres. O sea, el I en función lineal es porque la variable dependiente es Y. O sea, se pone Y porque la variable dependiente es Y. Y se pone X porque la variable independiente es X. ¿Bien? ¿Cómo sería acá en física? Bueno, ¿quién es la variable dependiente? Es la posición. ¿Bien? O sea, la variable dependiente es X. O sea que esto va a ser X2. En vez de poner X2 vamos a ponerle X final. Menos X1, o sea, X inicial. Dividido. ¿Y quién es la variable independiente? El tiempo. Entonces esto es T2 o T final menos T inicial. O sea, esta fórmula viene de esta. Pero recordemos, ¿quién es la pendiente? La pendiente es la velocidad. ¿Sí? Entonces va a ser I2 menos I1 sobre X2 menos X1, pero con los nombres cambiados. Okay. Bueno. Hay una notación que se usa en física cuando tenemos que poner estas cosas. Cuando tenemos que poner restas de cantidades que son la misma cantidad en momentos distintos, que es la notación del delta. O sea, delta x sobre delta t. ¿Qué sería el delta? Delta es como ponerle delta cosa, es cosa final, cosa final menos cosa inicial. ¿Bien? La notación. A esta velocidad se le llama, bueno, es la velocidad de todo el recorrido, pero también a veces se le pone velocidad media en vez de velocidad. Esto es velocidad, para cualquier movimiento es la velocidad media. Eso ya lo vamos a ver. Bien, entonces ahora habría que definir un par de estas cosas, bien, que es la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo inicial. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Supongamos que tenemos un autito que se mueve sobre esta recta. Bien, antes que nada, antes de empezar a decir cosas, lo primero que hay que hacer es fijar un sistema de referencia. Entonces, como habíamos dicho antes, para un movimiento rectilíneo conviene poner un sistema de referencia en donde uno de los ejes coincida con la recta de movimiento. Entonces voy a poner uno de los ejes, por ejemplo el eje X, lo voy a poner acá, porque me pintó, bien, lo voy a poner acá mirando para la derecha. Podría ponerlo acá mirando para la izquierda, podría ponerlo acá mirando para la derecha, acá mirando para la izquierda. Podría ponerlo donde yo quiera. Podría ponerlo donde empieza el autito ahí, ¿sí? O sea, cada uno puede elegir el sistema de referencia que quiera. Yo lo voy a poner acá. Entonces, respecto de mi sistema de referencia, el auto tiene una posición inicial, que es la distancia que tiene el autito al sistema de referencia, ¿sí? O sea, la posición inicial, el x0, es la distancia del autito al sistema de referencia en el momento inicial, esta distancia. O sea, esto lo vamos a poner x0. El autito supongamos que tenía una velocidad para la derecha inicial, que le vamos a poner b0. Y todo este momento empieza en un tiempo arbitrario inicial que uno puede elegir a conveniencia. Bien. Por lo general conviene elegir como tiempo inicial el 0, porque nada, para no complicarse la vida, pero uno en realidad podría decir que el movimiento empieza, qué sé yo, cuando mi reloj marca las 3 horas, por ejemplo. Podría poner 3 horas. O sea, el tiempo inicial es bastante arbitrario, uno puede elegir cualquiera. Entonces, supongamos que tiene un tiempo inicial t0. Vamos a escribir eso que dije. Entonces tenemos la posición inicial
x0 es la distancia del autito al sistema de referencia en el momento inicial. Le pongo SR a sistema de referencia. Después, velocidad inicial. Bueno, medida respecto de mi sistema de referencia. Una cosa importante es si la velocidad apunta en la misma dirección que mi sistema de referencia, entonces es positiva. Si es contraria, es negativa. Sí, o sea, si la velocidad, en este caso, como apunta hacia la derecha y mi sistema de referencia también, la velocidad respecto de mi sistema de referencia es positiva, porque apunta en la misma dirección. Si hubiera apuntado contraria, si hubiera apuntado hacia la izquierda y mi sistema está a la derecha, entonces sería negativa. Pero si yo hubiera elegido otro sistema de referencia, por ejemplo, un sistema de referencia mirando para atrás, entonces respecto de este sistema de referencia la velocidad es negativa, porque es contraria al sistema de referencia. ¿Bien? Unas consideraciones. Y bueno, La velocidad puede ser negativa. sí, puede ser negativa. Respecto de mi sistema de referencia. Claro. O sea, siempre todo esto se mide a partir del sistema de referencia. La velocidad es positiva o negativa dependiendo de tu sistema. Bien. Si apunta a la misma dirección positiva, si apunta a No, la dirección. claro, si lo pongo después del auto, No, tampoco, ¿no? Porque si vos pones un sistema de referencia acá, mirando para la derecha, por ejemplo, fíjate que por más que esté adelante, los dos apuntan en la misma dirección. sí, la velocidad no es eso. Claro, la posición sí sería negativa en este caso. Bien. Acá la posición es positiva porque está hacia el lado positivo de X. La posición. O sea, supongamos que la posición inicial eran 20 metros. Entonces, respecto de este sistema de referencia, la posición inicial es 20 metros. Respecto de este sistema de referencia, supongamos que esta distancia es, no sé, 40. La posición inicial acá es menos 40. Porque es, o sea, porque está hacia el lado negativo de la X. O ya. Dale. Ahí está. Bueno, vamos a hacer algún ejercicio. Bien. Bueno, tenemos un autito que viaja en línea recta con velocidad constante desde A hasta C, pasando por B. Se sabe que en A pasa a las 12, en B pasa a las 13 y en C a las 15. Te dicen que AB, supongo que debe ser la distancia entre A y B, son 50 kilómetros. En B y C no se conoce. Y nos piden elegir un origen de tiempo, un sistema de... Bueno. Bien, vamos a hacer un dibujito. Entonces tenemos un autito que viaja en línea recta, o sea que vamos a poner línea recta desde A hasta C. Pasando por B, o sea, B está en algún punto medio, no sé dónde, por ejemplo acá. Algún punto intermedio. Se sabe que por A pasa a las 12 horas. ¿Bien? O sea, nos dicen el tiempo que marca cuando está en A. Entonces acá hay un tiempo. Vamos a ponerle TA. 12 horas. Por B a las 13. O sea, tenemos un T en B que es 13. Y en C a las 15. O sea, un T en C que es 15.
Después nos dicen que la distancia entre A y B son 50 kilómetros. O sea que acá hay una distancia de 50 kilómetros. Y B y C no se sabe. Me dicen, elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. ¿Bien? Y escribir las ecuaciones, supongo, ¿no? Elegir un instante de t. ¿Cuánto va a ser? Sí. Bueno, entonces, hay que elegir un sistema de referencia y un origen de tiempo. O sea, un tiempo inicial. ¿Dónde dirías vos que podemos poner el sistema? El tiempo inicial en A. Bueno, el tiempo inicial en A, está bien, podés usar el 12. ¿Dónde ponemos el sistema? En cero. ¿En dónde? Ahí, en cero. Bueno, no estaría bueno decir en cero porque en cero es como que ya está fijando En, un en sistema. nuestro, en nuestro cero. En, ¿Qué eso de qué? No, nuestro cero. Que es A, en A. En A, ahí va a ver, sí. Entonces ponemos el cero en A, ¿bien? Y mirando para la derecha o para la izquierda. Para la derecha. Para la derecha. Bueno, para no complicarnos la vida, esto Al sí. lado donde está C. Sí, sí, bueno. Entonces, este sería un sistema de referencia piola. Un sistema que empiece en A y mirando para la derecha. ¿Ok? Uno podría agarrar y elegir otro sistema de referencia. Podría poner uno acá mirando a la derecha o acá mirando a la izquierda, ¿sí? Pero bueno, no vamos a complicarnos la vida. Puede estar acá mirando para la derecha. Bien. Y el tiempo inicial vos dijiste que usemos 12. Bárbaro. Entonces, ahora vamos a escribir la ecuación de movimiento respecto de este sistema de referencia con este origen de tiempo. Entonces, escribimos ¿cómo se llama esto? Las ecuaciones, la ecuación de movimiento de la RU con origen en A y tiempo inicial 12 horas. Ok, entonces tenemos el sistema de coordenadas que empieza acá con el origen de... Pregunta, Ale. Sí, ¿cómo? Poner como tiempo inicial cero no tiene ningún sentido. Sí, está bien. Sí, sí. De hecho lo vamos a hacer. Fíjate que el segundo punto dice eso. De elegir otro tiempo inicial y te Perfecto. piden que hagas lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, tiene sentido. Porque Se es... cambia la función. Sí, Sí, porque es arbitrario. Es como decir... ¿Qué sé yo? O sea, pudiste haber dicho 12 horas como pudiste haber dicho, no sé, que el reloj de otro marcaba otra 3, cosa. 5, 8, cualquier cosa. Claro, sí, lo único que importa son las diferencias de tiempo. Eso sí es absoluto. O sea, algo que es relativo es cuál es el tiempo en este momento. Pero algo que es absoluto es la diferencia de tiempo. O sea, fíjate que Sí, sí, en TA va a ser 12 y en TB van a ser 13. Eso 13, es. claro. Y si yo hubiera elegido tiempo, no sé, 1,5 horas, bueno, acá el tiempo no puede ser cualquier cosa, tiene que ser 2,5. ¿Bien? Tiene que ser una hora más respecto de la Perfecto. hora que yo elija. Sí, ¿Sí? sí. Ahí va. Entonces, si elegimos esto, entonces vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Son x de t, va a ser posición inicial. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la posición inicial del autito? Cero. Cero. Bien, porque el sistema de referencia está acá y el movimiento empieza en A. Ahí. Ahí va. Entonces sería 0 más velocidad inicial. Eh, Cero también. No, no, porque no lo No, sabemos, ¿no? no lo Fíjate, sabemos. Claro. claro, no lo sabemos Claro, porque dice que viaja en velocidad constante y no las dicen. Claro, exacto. no la dicen, pero sí nos dan ciertos datos, ¿no? Claro. Nos dicen la distancia que recorre y el tiempo que tardó en hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad es, si el tipo hizo 50 kilómetros desde las 12 hasta las 13, entonces va a ser 50 menos 0. O sea, la posición en B es 50 kilómetros, la posición en A es 0 respecto de mi sistema de referencia, dividido, Uno menos uno, digamos. claro, dividido 1, pero sale a ser 13. 13 menos 2. Uh-huh. Entonces sería 13 menos 2. Entonces así sacaríamos la velocidad. 50 menos 0 es 50. Y lo de abajo me queda 1. Entonces esto queda 50 kilómetros por hora. Entonces ahora tenemos la velocidad, 50 kilómetros. Respecto de mi sistema de referencia, ¿esa velocidad es positiva o es negativa? Positivo.
positiva, porque apunta hacia la derecha, el sistema de referencia también, entonces la velocidad es positiva. Entonces esto va a ser 50 km por hora. Y acá lo pongo positivo porque dije que era positivo. Por t menos el tiempo inicial que dijimos que era 12 horas. Entonces, esta sería la ecuación de movimiento del autito este que acabamos de escribir. Esto lo podemos simplificar y acá me queda que x de t es igual a esto. Bien. Dice, elegir un origen de tiempo, ¿cuánto vale x0? Escribir la ecuación de movimiento. Después me piden elegir otro origen de tiempo, distinto. ¿Cuánto vale la posición inicial? Y escribir la ecuación de movimiento. Bien. Vamos a elegir otro origen de tiempo. Por ejemplo, ¿qué origen de tiempo podríamos elegir? Habíamos dicho 0. Cero, claro, ¿no? Podemos elegir origen de tiempo, t inicial, 0. ¿No? Para no complicar la vida. Podríamos elegir cualquier otro. Lo que sí es que hay que tener en cuenta es que si acá es 0, entonces todos los demás se tienen que acomodar para que el este de acá sea 0. Entonces, si acá es 0, entonces ¿cuál es el tiempo en B y cuál es el tiempo en C? 1 en B Ujú. y 3. Y 3 en C, exacto. Entonces, vamos a poner x de t es igual a... ¿Cuál es la posición inicial? 0 también. 0, o sea, eso fíjate que no cambia. O sea, acá es una cosa que preguntan, ¿no? ¿Cuánto vale la posición inicial? La posición inicial no cambia respecto del origen de tiempo. ¿Sí? O sea, la posición inicial solo va a depender de cómo elija yo el sistema de referencia. Claro, solamente si pongo el sistema de referencia en cualquier lado, Ujú. va a variar. Exacto, Lo cambio de donde lo elegí ahora. exacto, claro. Entonces tenemos x de t va a ser 0, más la velocidad, que sigue siendo 50 porque también depende del sistema de referencia, por t menos 0. Esto vamos a escribirlo como 50 km por hora por t. Entonces, a simple vista parece que las ecuaciones son distintas, pero en realidad son equivalentes. ¿Ven? Entonces, acá dice, demuestra algebraicamente que las ecuaciones en B y C son equivalentes. O sea, que estas dos son equivalentes. Entonces, ¿de qué manera podemos ¿cómo se dice? ¿De qué manera podemos demostrar que son equivalentes? Bueno, van a ser equivalentes si describen los mismos puntos para sus respectivos tiempos, digamos, ¿no? O sea, si yo acá elegí que el tiempo inicial es 0 y acá elegí que... o sea, perdón, si yo acá elegí que el tiempo inicial es 0, acá el tiempo es 1 hora. ¿Bien? Entonces, y acá van a ser 3 horas. Ok, entonces si yo reemplazo en posición en función del tiempo, reemplazo esos tiempos, me debería dar las mismas posiciones. ¿Bien? Entonces, por ejemplo... Ah, perdón, esto es algo que no dije. Lo di por entendido y no está bien. Estas cosas de acá son funciones. ¿Sí? O sea, x de t es una función. ¿Qué significa que sea una función? Significa que x de t es una cosa que cuando nosotros le reemplazamos un valor del tiempo, esto de acá me dice con qué posición, o sea, qué posición tiene la partícula en ese momento. ¿Bien? Entonces, x de t es una función que cuando le reemplazamos un tiempo me dice cuál es la posición. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la posición que tiene el autito cuando el tiempo son 13 horas, tengo que reemplazar acá. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer. Entonces la posición del autito cuando el tiempo son 13 horas. Entonces voy a hacer x de 13. Entonces igual que análisis. O sea, vos agarras una función
le reemplazas un valor de X y eso te va a dar el valor de Y, entre comillas, ¿no? Bueno, acá reemplazamos un tiempo y eso me va a dar la posición. Entonces reemplazo 13 horas. Si lo reemplazamos, esto me queda 1. Hora con hora se me va y me queda en kilómetros. O sea que esto da 50 kilómetros. Que es lo que esperábamos, ¿no? O sea, nosotros esperábamos que a tiempo 13 horas el chabón esté a los 50 kilómetros. Porque a las 13 horas era cuando el autito estaba en B. Y eso está a 50 kilómetros respecto del origen de coordenadas. ¿Se ve? En vez de cuando el tiempo es 13, vamos a poner cuando está en B. ¿Cuál es la posición cuando el autito está en B? Y respecto de mi tiempo inicial, eso es 13 horas. ¿Sí? O sea, cuando el autito está en B, es respecto de mi sistema de tiempo inicial, digamos, es 13 horas. Entonces, ahí está. Podemos hacer el mismo análisis acá. En vez de 13 horas van a ser el segundo movimiento. O sea, dijimos que había empezado en tiempo inicial 0 y pasa por B 1 hora más tarde. O sea que el tiempo cuando está en B es 1 hora. Y vamos a hacer la misma cuenta a ver qué pasa. Entonces vamos a X de 1 hora. Entonces 1 hora con 1 hora se me va. Y esto me queda que la posición a la 1 hora es igual a 50 kilómetros. Que es lo que esperábamos. ¿Me seguís, no? Sí, sí. Dale. Podríamos hacer lo mismo con las 15 horas. Entonces, bueno, eso te invito a que lo hagas. Haces acá de 15 y te fijas cuánto da, ¿no? Entonces, esto es 50 kilómetros por hora por 15 menos 12. Esto sería... esto da 3 por 50, 150. Kilómetros, ¿no? Porque horas con horas se me va. Y esto me queda en kilómetros. Entonces, a las 15 horas está a los 150 kilómetros. Veamos qué pasa con este. Claro, la posición en C ya no es 15 horas para el otro sistema de referencia. Si acá era 0, cuando era 12, ¿no? Entonces, si acá es 15, deberían ser 3 horas más. O sea, el tiempo cuando está en C es 3 horas. Y haciendo la cuenta, vemos que 50 por 3, 150 kilómetros. Entonces sí, son equivalentes. O sea, acá vemos que el origen de tiempo realmente no es importante. Podemos poner el que nosotros nos sintamos más cómodos. Por lo general, va a convenir ponerlo en tiempo inicial 0 para que nada, se tache esto, ¿no? Como acá. Se tacha y listo, que es una ecuación más linda. Pero vos podés usar el que vos querés. Vos podés usar este, podés usar este. Da igual. Bien. Ok.
Bueno, eso está bueno. Vamos a hacerlo. Bueno, acá tenemos. El móvil 1 viaja en línea recta desde A hasta B. Una distancia de 300 kilómetros. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Tenemos el punto B acá. Tenemos el punto A acá. Tenemos un autito que le pusieron de nombre móvil 1. Dice que va desde A hasta B y esto me dicen que son 300 kilómetros. O sea, tenemos acá una distancia de 300 kilómetros. A una velocidad constante, P1. O sea que el móvil 1 viaja con velocidad constante. B1. Le pusieron de nombre B1. Tardando 225 minutos en realizar el trayecto. O sea, vamos a poner acá. El móvil 1 va desde A hasta B en 225 minutos. Así que vuelvo a grabar. Nos habíamos ido por un momento. Ahí está. Grabando, ¿no? Sí. Bueno, estaba leyendo la consigna. Bien, teníamos un móvil 1 que va desde A hasta B. Después teníamos otro móvil 2, vamos a poner, que va de B a A. O sea, tenemos un autito que va desde acá para atrás, o sea, va para la izquierda, B2. Vamos a poner móvil 2. Y con una velocidad de 2 y dice que tarda 360 minutos. O sea que tenemos que el móvil 2 va desde B hasta A en 360 minutos. Bien. El móvil 2 parte una hora antes que el móvil 1. ¿Okay? Ese es un dato importante. Dice que el móvil 2 parte una hora antes que el móvil 1. Eso es importante. Listo. Dice, elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia y, bueno, bla, 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 todo lo demás. Ok, entonces. Ok, sistema de referencia. ¿Dónde lo ponemos? Primero que nada. ¿Dónde decís que lo pongamos? En el medio En no el... tenemos medio Extraño, raro. pero sí, se puede. O sea, No, no, igual no, desde el móvil 1. sí, vamos a ponerlo acá. Eh, o sea, no está mal, ¿eh? Tipo, pones acá, decís que esto es 150, esto es 150 y no sé, lo pones mirando para la derecha. Tipo, se puede, no, no hay problema con eso. Pero sí, para no complicar la vida, vamos Sí, a ponerlo acá. era al pedo. Sí, sí. Entonces vamos a ponerlo acá mirando a la derecha. Ahí está. Bien, entonces elegimos ese sistema de referencia. Ahora, respecto de mi sistema de referencia, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento. Bien, entonces, pero para escribir las ecuaciones de movimiento, primero tengo que saber la velocidad, que no las tengo. Bien, ¿cómo podemos sacar la velocidad del móvil 1 y del móvil 2? Con la ecuación de que es xf menos xy Ujú. dividido tf menos ti. Ahí va. Entonces, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento de los dos autitos. Pero primero tengo que saber la velocidad de ambos. Entonces, claro, yo tengo, me dicen el tiempo que tarda. Sí, 300 menos, ¿cómo? 300 menos 0 Claro, 300 menos 0. dividido B1 estás calculando, ¿no? O sea, sería, claro, sí, 300. bueno, bueno.
Menos 0, perfecto. Dividido. 200. 225 menos Claro, 0. en minutos medio feucho, ¿no? Escribir las cosas en minutos, así Pasarlo a, que ¿no? sí, vamos a Ahora, pasarlos ahora, más mejor. Bien, entonces tenemos 60 minutos son 1 hora, entonces ¿cuántos serán 225 minutos? Bueno, esto sería esto dividido 60, no tengo la calculadora, o sí, así está. 225 dividido 60 son 3,75 horas. Y bueno, y este no hace falta hacer ninguna cuenta. O sea, es 6, ¿no? 6 horas. Bien. Entonces, para este, entonces sería tiempo final, que es 3,75. menos tiempo inicial que es 0. Menos, claro, menos el tiempo inicial, que es 0. Sí. Porque elegimos el móvil 1 como Exactamente. Igual, para. Dame un segundo que leo un segundo. Sí. Bien. Hay que ser un poco sutil con esto, bien, pero bien, esto está bien. Ok, entonces vamos a borrar esto de acá y nos queda 300 dividido ¿Hay que 3, ser un poco qué? ¿Qué dijiste? ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Hay que ser un poco qué? No, sutil, ¿no? Porque el tema del tiempo, porque nos dicen que el móvil 2 parte 1 hora antes que el móvil 1, pero no pasa nada, porque acá nos dicen que tarda 225 minutos en realizar el trayecto. O sea, ya nos están dando el tiempo que tarda independientemente de si arranca antes o después. Digamos, nada, no te preocupes, vamos a hacer las Ok, ok, cuentas. ok. Vamos a hacer las cuentas y vamos con eso. Entonces, 300 dividido 3,75 es 80. Exactamente 80 kilómetros por hora. Esto es B1. Y B2 arranca. Arriba es igual, No, porque el es móvil 2 menos. ¿dónde arranca? Claro. Sí, o sea, el móvil 2 termina en la posición 0, ¿no? 0 kilómetros. Y empieza en la posición 300. Ah, bien, ok, claro. Ahí está. O sea, la posición final es 0 y la posición inicial es 300 respecto de mi sistema de referencia. Claro, yo agarré como el otro punto y no. Exacto. Y el tiempo, o sea, el tiempo que tardó es el tiempo final, que son 6 horas. Habíamos puesto acá. 360 minutos son 6 horas. Y el tiempo inicial es 0. Entonces esto da menos 300 sobre 6. Que da 50. Estoy viendo. Sí. Menos... No, 50 no. No, sí. Sí, 50. Sí, 50 kilómetros por hora. Y esto es B2. Fíjate que está bien que sea negativo, porque habíamos dicho que B2 va hacia la izquierda y mi sistema de referencia va hacia la derecha. Como es contrario, tiene que ser negativo. Y ese signo menos viene de haber dicho esta consideración, de que la posición final son 0 kilómetros y la inicial son 300. ¿Me seguís? sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos esto de acá, es la velocidad del autito 2, menos 50. Bárbaro. Bueno, entonces tenemos B1, tenemos B2. Ahora estamos listos para escribir las ecuaciones de movimiento. Vamos a ponerla acá. Entonces, para el móvil 1, bien, vamos a escribir la ecuación de movimiento del móvil 1. O sea, va a haber un x1 de t. Le pongo 1 para que es el móvil 1. O sea, es la posición en función del tiempo del autito 1. Bien, ¿cómo va a ser? Habría que escribir las ecuaciones de movimiento del autito 1.
¿Cuál es la posición inicial del móvil 1? 0 0 kilómetros más más. Bien, ¿por qué más? 80 kilómetros por hora. Sí. Pero- 80 kilómetros por hora, bien, pero ¿por qué más digo? porque es positivo. Porque, claro, es positiva respecto del sistema. Bien. Es para chequear nada más. Sí, sí. Y por t menos 0. O sea, t. Bien. Entonces, acá hay que tener un cuidado porque teníamos una consideración más, ¿no? Que era que el móvil 2 parte una hora antes que el móvil 1. Bien. Estamos 1 menos 1. ¿Cómo? Menos 1. Sí. O sea, siempre el origen de tiempo es arbitrario. Entonces, en este ejercicio, ¿qué conviene? Como el móvil 2 empieza primero, entonces conviene poner como origen de tiempo, o sea, al tiempo cero, cuando el móvil empieza. ¿Se entiende? O sea, cuando el móvil Cuando 2. el primer móvil. ¿Cómo? Cuando se mueve el primer móvil. El primer móvil, que en este caso es el móvil 2. El móvil 2. Bien, o sea, el móvil 2 es el que empieza a moverse primero. Me conviene elegir como origen de tiempo al momento en el que el móvil 2 se empieza a mover. Bien. Ok. Y entonces el móvil 1 empieza a moverse en qué tiempo en relación al móvil 2. 1. Claro, una hora después. Entonces Claro. el tiempo inicial del móvil 1 va a ser una hora respecto del móvil 2. ¿Estamos bien? Sí, sí. Dale, es medio enroscado, así que ahí lo voy a escribir. Entonces, para el móvil 2 sería lo siguiente. O sea, va a tener un x2 de t. ¿Qué va a ser? Posición inicial. 300 300. kilómetros. Ujú. Menos 50 kilómetros por hora. Menos, perfecto. Negativo porque va contrario. Negativo porque va para otro lado. Y por t. Por t, claro. O sea, t menos 0. T menos 0. Bien, impecable. Entonces, voy a escribir eso que dije recién. Ahí está. Entonces, nos conviene usar como origen de tiempo al tiempo en el que empieza a moverse el móvil 2, que es 0 horas para nosotros. Y entonces el móvil 1 empieza a moverse como tiempo inicial una hora. Una hora más respecto de el móvil 2. Entonces, estas serían las ecuaciones de movimiento para nosotros. Bárbaro. Está bien. Bueno, entonces nos dicen elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia. Listo, ya lo hicimos. Escribir los vectores velocidad v1 y v2 de los móviles 1 y 2 respectivamente. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Acá está v1, acá está v2. Uno mirando para la derecha y el otro para la izquierda. En un mismo gráfico representar posición en función del tiempo para ambos móviles. Ah, eso no lo expliqué. Ok. Bueno, bueno, posición en función del tiempo para ambos móviles, interpretar el significado del punto de atención. Bueno, bien, entonces, una cosa que nos podríamos preguntar, que es siempre muy interesante cuando tenemos dos movimientos distintos, es cuando esos movimientos se cruzan. O sea, porque este autito se va a mover para la derecha, este autito se va a mover para la izquierda, va a haber un punto medio, no sé dónde, por ejemplo acá, por decir algo, en donde los dos autitos, o sea, van a tomar la misma posición, ¿sí? Entonces, ese es el punto que se le suele llamar punto de encuentro. ¿Bien? Cuando tenés dos partículas que se mueven y querés saber ese punto en el que se cruzan sus recorridos, entonces
lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿para qué tiempo estos dos autitos toman la misma posición? O sea, encontrarse significa que los autitos tengan la misma posición. Bien. Entonces, vamos a poner eso. Algo que puede interesarnos es saber cuál es el tiempo para el cual las posiciones de los dos autitos son iguales. O sea, ver el punto de encuentro de los dos autitos. Entonces, ¿cómo podemos plantear eso? Bueno, fíjate, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos saber el tiempo para el cual las posiciones son las mismas. Entonces, vamos a suponer que se encuentran acá, por decir algo. ¿Sí? Este va a ser un punto de encuentro. Entonces, va a haber un tiempo, que le vamos a llamar tiempo de encuentro, para el cual la posición de los dos autitos es la misma. Es decir, la posición del autito 1 para el tiempo de encuentro tiene que ser igual a la posición del autito 2 para el tiempo de encuentro. ¿Se entiende eso? ¿O un poco rebuscado? No, va. ¿Va? Dale. Bueno, esto es igual que con funciones. Yo no sé si en análisis ya lo vieron, el tipo de igualar funciones. Pero bueno, esto en funciones se puede hacer. ¿Sí? Cuando tenés dos funciones y querés ver el punto de intersección, tenés que igualar las ecuaciones. Es básicamente eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que la posición del autito 1 para el tiempo de encuentro se iguala a la posición del autito 2 para el tiempo de encuentro. Bien. Entonces, acá estamos buscando o el tiempo de encuentro. Uno ya cuando hace muchos ejercicios ya se acuerda directamente que tiene que igualar las ecuaciones y todo este razonamiento ya no lo piensa, pero bueno, hay que saberlo igual. Bien, el x1 de t es, bueno, acá el 0 lo podemos tachar, ¿no? Esto me queda 80 kilómetros por t menos 1 hora es igual a 300 kilómetros menos 50 kilómetros por hora por t. Acá el 0 lo podemos tachar, quédate. Bien. Entonces ahora tenemos que... perdón. No para cualquier tiempo. Esto no vale para cualquier tiempo. Solo vale para el tiempo de encuentro. ¿No? Que es el tiempo para el cual las posiciones son iguales. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es una ecuación con una incógnita, que es el tiempo de encuentro. Entonces, simplemente tenemos que despejar, o sea, juntar y despejar. Entonces, acá podríamos, por ejemplo, hacer la distributiva. Entonces, esto me queda 80 kilómetros por hora por tiempo de encuentro menos 80 kilómetros por hora por una hora. Y esto, por ejemplo, lo puedo pasar sumando. Igual a 300 kilómetros. Bien. O sea, pasé sumando y hice la distributiva. Bueno, acá podemos tachar cosas. Hora con hora se me va y esto me queda 80. Nos falta un T, Un t, 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 t. Sí, gracias. ¿O no? Ah, sí. no, Sí, 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 no sí. pasa. Ya en el 50. Sí, gracias. Me comí un t. Ahí está. Bien, entonces nos queda esta ecuación y ahora tenemos que juntar. 80 más 50 son 130. Y acá hora con hora se me va y esto me queda 80 positivo, que lo puedo pasar para el otro lado sumando. O sea que esto me queda 300 kilómetros más 80. O sea que esto es 380 dividido 130. Kilómetro con kilómetro se me va, ahora pasa para arriba. Y esto da 38 sobre 13, que es 2,923, no sé cuánto. 2,92 horas.
Entonces, tenemos un tiempo de encuentro que es, bueno, casi 3 horas, ponele. 2,92 horas. Entonces, cuando el tiempo es 2,92 horas, ese es el tiempo para el cual la posición de los dos autitos es la misma. ¿Bien? Ahora, en general no nos va a o sea, sí nos interesa el tiempo, pero uno quiere saber dónde se cruzan, ¿no? O sea, en qué momento se cruzan, en qué lugar se cruzan. Entonces, ¿cómo podemos hacer a partir del tiempo para conseguir cuál es la posición que tenían los autitos cuando se cruzaron? Reemplazan la función en cualquiera de Reemplazas, las dos. exacto, reemplazas en la función. ¿En cuál? En cualquiera de las dos. ¿Por qué? Y porque las igualaste, deberían ser iguales. Deberían dar lo mismo. Exactamente, exactamente. O sea, porque este tiempo es el tiempo para el cual las posiciones son iguales. Entonces, no importa en cuál de las dos posiciones vos reemplaces, puedes reemplazar en x1 o en x2 de t, y en ambas te tiene que dar lo mismo. Si no te da lo mismo, entonces es porque te equivocaste en alguna cuenta. Bien. Entonces, suele estar bueno reemplazar en las dos para ver que te dé lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora nos podría interesar busco la posición donde se cruzan. Es decir, cuando el tiempo es TE 2,92. Entonces vamos a hacer x1 de 2,92. Esto sería, vamos a ir arriba, ¿no? 80 kilómetros por hora por tiempo, que es 2,92 menos una hora. Y hacemos esta cuenta, ¿no? Entonces esto es x1 de 2,92 horas es, cuando hacemos la cuenta directamente, esto es 1,92 por 80, que es 153,6 kilómetros. ¿No? Las unidades, horas con horas se me van y me queda todo en kilómetros. Podemos reemplazar en el otro, a ver qué pasa. Hacemos x2 de 2,92. O sea, claro que este número está redondeado, ¿bien? Así que, o sea, no va a dar exacto. Pero bueno, debería dar ahí en el palo. Entonces esto es 300 kilómetros menos 50, ¿no? 50 kilómetros por hora por 2,92. Ah, bueno, no llegué con el espacio. Bien, entonces esto es 50 por 2,92 300. Bien, si hacen toda esa cuenta les da 154. Bueno, da muy parecido. Eso es porque redondeé este número cuando hice el tiempo, cuando hice esta división, lo redondeé. Si pusiera 38 sobre 13 daría más preciso. Sabemos que son iguales. Que es lo que uno esperaría. Bueno, entonces tenemos que el tiempo de encuentro es 2,92 y que se encuentran a los, vamos a quedarnos con esta que es más linda, 154 kilómetros. ¿Ok? A los 154 kilómetros se cruzan. Bien, entonces nos dicen, en un mismo gráfico representar posición en función del tiempo para ambas funciones y representar el significado. Bien, entonces vamos a graficar las dos funciones. Bueno, recordemos que estas cosas son funciones lineales. Entonces, la manía. Bien, la posición está medida en kilómetros, habíamos dicho.
y el tiempo está medido en horas. Ok, entonces podemos poner primero los puntos más representativos que ya conocemos, ¿no? ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que el móvil 2 parte a tiempo 0, o sea, recordemos que el móvil 2, el tiempo inicial era 0, ¿no? A tiempo 0 el tipo está a 300 kilómetros. Entonces tenemos que a tiempo 0 la posición son 300 kilómetros. Lo voy a dibujar, al móvil 2 lo voy a poner en naranja. Bien. ¿Por qué este punto? Reitero, el móvil 2, nosotros dijimos que el tiempo inicial era 0 horas. Entonces, a las 0 horas, el chabón está a los 300 kilómetros de distancia. Bien. El móvil 1, a la 1 hora, porque arrancaba 1 hora después, empieza con posición inicial 0 kilómetros. Entonces, a la 1 hora va a ser 0 kilómetros. Entonces, el móvil 2, que es el naranja, empieza ahí. Y el móvil 1 empieza 1 hora después a los 0 kilómetros. Empieza desde el origen. Bien. A la 1 hora empieza a 0 kilómetros. Entonces, en violeta vamos a poner al móvil 1 y en naranja vamos a poner al móvil 2. Perfecto. El móvil 2 dijimos que a los 0 llega a los 300 kilómetros y que nos habían dicho que tarda 6 horas en llegar al otro lado. Bien. Entonces, bueno, me va a quedar medio corto el dibujo. Voy a intentar hacer los caras. 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos las 6 horas. Y entonces el móvil 2 a las 6 horas llega al punto A, que es la posición igual 0. Y como dijimos que era una función lineal, la posición en función del tiempo, entonces tiene que ser esto. ¿Me seguís? Sí, sí. Dale. Después el móvil 1, ¿qué decía? Decía que tardaba 3,75 horas en llegar al otro lado. ¿Sí? En llegar al punto B. Tardaba 3,75 horas. Pero su movimiento empieza a la 1 hora. Entonces, si empieza a la 1 hora y tarda 3,75 horas en llegar, eso quiere decir que va a llegar a las 4,75. Entonces acá tenemos 2, 3, 4, 75. Ponerle que esto sea 5. Esto es 4,75. A las 4,75 horas, ¿qué tiene que hacer? Llegar al punto B, que el punto B está a 300 kilómetros. O sea que está más o menos por acá. ¿Se ve? Como es una función lineal, entonces tiene que ser esto. Estas dos funciones se cruzan en un punto. Pero vamos a ponerle el nombre. Esto es el móvil 1. Y este es el móvil 2. Estas dos funciones se cruzan en un punto, que es este punto de acá. ¿Qué punto es ese? Es el punto en el que las posiciones de los dos autitos son la misma. Es decir, el punto en donde se cruzan. Y ese punto nosotros habíamos calculado que estaba a un tiempo 2,92. Bueno, fíjense que hice a escala bastante bien el dibujo y acá me quedó, este es el 2 y este es el 3, así que 2,92 está bastante bien ahí atinado. Es 2,92 horas. ¿Y qué posición tenía las 2,92 horas? Dijimos que era más o menos 154 kilómetros. Entonces acá vemos que, bueno, rápidamente el móvil 1 empezaba a la 1 hora, terminaba a las 4,75 porque tardaba 3,75 horas en llegar a este punto, al punto B, que es el de 300 kilómetros. Y el móvil 2 empezaba a tiempo 0 a los 300 kilómetros y tardaba 6 horas en llegar. Entonces, acá. Como ambas son funciones lineales y tenemos dos puntos, entonces la única curva posible son estas dos. Y este punto donde se toca es el punto de intersección, que es el punto en donde las posiciones en función del tiempo de los dos autitos son iguales. Y nosotros habíamos calculado, igualando las dos ecuaciones, sacamos el tiempo de encuentro.
que es 2,92, y después reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, el tiempo me tiene que dar la posición en donde se cruzaban. Que bueno, porque yo acá redondeé, pero esto sería más o menos 154 aprox. Y ahí está. ¿Alguna duda, Balti? No, no, claro. Bárbaro. Bueno, dejo la grabación hasta acá porque ya lo demás seguiría MRV y bueno, eso ya está grabado en el otro video, así que bueno, corto acá. En cualquier caso, ustedes pueden preguntar en el grupo o ahí en el YouTube, que sé yo puedo responder. Bien, si algo no quedó bien, si me equivoqué en alguna cuenta o si ven algo, lo que sea, coméntenlo. Así que adiós.